Buenas tardes. Este trabajo es sobre comercio exterior y es presentado por Alfredo Gutiérrez Bernal y quien les habla Juan Francisco Vázquez Castro. Para empezar, vamos a hablar de la definición de comercio exterior. Se define como comercio internacional o mundial al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas, es decir, una moneda común que usualmente es el dólar o el euro, y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos e ingresar a mercados extranjeros. En los países latinoamericanos, esto es lo que se conoció hace algunos años como la apertura económica, y pues Colombia entró en esa apertura económica y a través de los años ha firmado tratados de libre comercio con varios países. Bien, ahora veremos qué instituciones colombianas se relacionan con el comercio exterior. Pues bueno, estas son varias, tanto privadas como del sector público. Tenemos en primer lugar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección General de Comercio Exterior, Proexport. Otros son el Banco de la República, Bancoldex, Fiducoldex, el Departamento Nacional de Planeación, Coinvertir, el ICONTEC y finalmente la DIAN y el DANE. Hablando de la DIAN y el DANE, entonces podemos decir que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE son las entidades nacionales encargadas de consolidar la información del comercio internacional colombiano. Entonces las cifras que les voy a mostrar a continuación pues son cifras del DANE, son cifras obviamente avaladas por el gobierno colombiano. Bueno, hablando entonces de las exportaciones, el DANE, como es un departamento o el Departamento Nacional de Estadística, genera una gran cantidad de tablas y cifras que pues se necesitaría mucho tiempo para analizarlas. Pero les puedo comentar que se hacen tablas de estadísticas sobre exportaciones según el grupo de productos, según los productos exportados, según el FOB, que es el precio de los productos puestos en el puerto ya para salir del país. También hay tablas estadísticas sobre exportaciones según el país de destino, según la aduana por la que salen, por grupo de país destino y según grupos de productos, exportaciones según capítulos del arancel, entre otros. Es decir, que el DANE genera un montón de estadísticas que permiten hacer clasificaciones diversas, según lo que necesite el empresario o la persona que está haciendo el estudio. Hablaremos ahora de las importaciones colombianas. En esta tabla quise mostrar el comparativo del año 2013-2014, qué variación hubo, en este caso todas las variaciones son positivas, y cómo van las importaciones del 2015. Entonces lo que tenemos acá es que las importaciones totales aumentaron en un 7.5%, pasaron de 59.381 millones de dólares a 64.028 millones de dólares, y siendo lo más representativo los bienes de consumo duradero, que tuvieron una variación positiva del 10.1%, y ligado a esto los combustibles, lubricantes y conexos, con una variación del 15.5%. Es decir, esos consumos, bienes de consumo duradero, básicamente son los automóviles, los camiones, todo lo que usamos para el servicio de transporte de carga. Entonces el sector automotriz, como vemos en esta tabla, fue el que más impacto tuvo en las importaciones del año 2014. ¿Cómo va el 2015? Estas cifras que tenemos acá en la última columna corresponden al primer semestre hasta julio del año 2015. Y lo que vemos es que el 2015 se está comportando muy parecido al 2014. Casi todos estos datos de la columna final del 2015 son más o menos el 50% de lo del 2014. Es decir, que terminando el año se comportaría muy similar. Vemos que el total de importaciones, que fue de 64.000 millones de dólares, vamos hasta julio en 32.000, y cada una de las cifras corresponde más o menos al 50%. Es decir, tendríamos un comportamiento muy similar. Hablando de exportaciones, las exportaciones se dividen en tradicionales y no tradicionales.
Las tradicionales corresponden al petróleo y sus derivados, el café, el carbón y el ferroníquel. Es decir, somos un país que exporta básicamente productos naturales. Las exportaciones no tradicionales, en este grupo se encuentran entonces todos los productos del sector agrícola, silvicultura, caza y pesca, sector minero, sector industrial y uno minoritario en volumen de las transacciones denominadas demás sectores. La tabla que vamos a presentar ahora es del DANE, como les había dicho, y nos muestra el comparativo de las exportaciones con el valor FOB, es decir, puesto en los puertos, en miles de dólares del primer semestre del 2014 comparado con el primer semestre del 2015. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? Que tenemos exportaciones totales que este año pues son menores, solamente 22 mil millones comparado con el año anterior que fueron 33 mil. Las exportaciones tradicionales han bajado en un 41%. Vemos como el sector más sentido aquí es el petróleo, porque en el 2014, el primer semestre, se habían exportado 18 mil millones de dólares y ahora solamente 9 mil, un 50%. Sin embargo, si miramos la tabla siguiente, donde están las toneladas métricas, lo que vemos es que hemos exportado casi lo mismo en cuanto a cantidad, pero que nos afecta el precio del dólar. Estamos vendiendo la misma cantidad de petróleo, pero mucho más barato, entonces los ingresos son menores, casi un 50%. El carbón también bajó de la cantidad de dólares exportados, o más bien de toneladas que representan dólares, y el ferroníquel también tuvo una disminución, eso en cuanto a las exportaciones tradicionales. Y las no tradicionales, pues también han tenido un descenso en este primer semestre del año, una variación del 11%. Entonces, lo que vemos es que los precios internacionales del petróleo y del dólar pues afectan la economía colombiana en gran medida. Bien, eso era lo que tenía para mostrarles, la bibliografía. Entonces, les dejo aquí las páginas de las cuales se tomó la información. Muchas gracias.